Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque tengo un tema candente que sé que a todos les va a encantar, la serie de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no es solo la serie, no. Es todo lo que ha estado pasando detrás de las cámaras. Y créanme, hay mucho que contar. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de revelaciones, secretos y verdades que Hande Erçel, finalmente, ha decidido romper el silencio y soltar. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se ha estado rumoreando, las especulaciones, las verdaderas razones detrás de ciertos eventos. Es como si estuviéramos abriendo una caja de Pandora llena de drama y emoción. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy hablando de las últimas novedades de sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, no olviden darle a me gusta si les gusta lo que ven. Eso me ayuda un montón. Bueno, ya dicho esto, arrancamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como el título lo dice, vamos a analizar las revelaciones explosivas sobre la serie de Kerem Bürsin, aunque en realidad, el foco principal es Hande porque, como todos sabemos, ella es el alma de la fiesta, ¿verdad? Pero tranquilos, Kerem también tiene su parte. Vamos a profundizar en lo que Hande ha estado insinuando, filtrando y finalmente, revelando sobre la serie que los unió, la serie que los catapultó a la fama mundial, Love is in the Air, o como se le conoce en español, Sen Kalkam. Esta serie turca que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionada y llena de altibajos, sino que también nos regaló, bueno, a Hande y Kerem, quienes aparentemente llevaron su química de la pantalla a la vida real. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no creen? Ahora, las fuentes de lo que vamos a comentar hoy son variadas. Tenemos, por supuesto, las entrevistas recientes de Hande, donde, con una sutileza que a veces raya en lo enigmático, ha soltado pistas jugosas. También vamos a analizar declaraciones de amigos cercanos, paparazzi y, por supuesto, el análisis exhaustivo de mis propios ojos. Y por último, pero no menos importante, nos basaremos en la información que nos brindan las redes sociales, donde la comunidad de fans ha estado al tanto de cada movimiento, cada publicación y cada rumor durante años. Así que prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Vamos a desglosar estas revelaciones, a analizarlas y a ver qué hay de verdad detrás de todo el cuento. Y por supuesto, no me voy a guardar nada. Vamos a ir al grano, sin filtros y sin censura. Prepárense para la verdad, la cruda y divertida verdad. Empecemos por lo básico. ¿Por qué Hande, después de tanto tiempo, decide hablar? Bueno, hay varias teorías. La primera, y la más obvia, es que se siente liberada. Después de años de guardar silencio, de evadir preguntas y de lidiar con la presión mediática, Hande parece estar en un momento de su vida donde se siente más segura y más dispuesta a hablar abiertamente. Parece haber alcanzado un nivel de madurez y de aceptación personal que le permite mirar hacia atrás sin miedo ni remordimientos. La segunda teoría es que Hande está utilizando esta situación para posicionarse aún más en la industria. Al hablar sobre su pasado, sobre su experiencia en la serie y sobre su relación con Kerem, está generando interés, reviviendo el cariño de sus fans y al mismo tiempo promocionando sus proyectos actuales y futuros. Es una jugada maestra. La tercera teoría es que hay un trasfondo más complejo. Algunos creen que hay algo más, un mensaje oculto, una estrategia de comunicación que va más allá de la simple conversación. ¿Será que está preparando el terreno para algo más grande? ¿Un nuevo proyecto conjunto, tal vez? ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande ha roto el silencio, y eso es lo que nos importa ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha revelado Hande? ¿Qué es lo que ha estado diciendo entre líneas? Vamos a desglosarlo punto por punto. En primer lugar, Hande ha confirmado, sin decirlo explícitamente, que la química entre ella y Kerem no era solo actuación. En varias entrevistas ha hablado sobre la conexión especial que existía entre ellos, sobre la forma en que se entendían, sobre la complicidad que tenían, incluso ha utilizado términos como alma gemela y conexión profunda. Aunque nunca ha dicho abiertamente estuvimos enamorados, sus declaraciones dejan poco lugar a dudas.
Y seamos honestos, ¿quién podría dudarlo después de ver la serie? La chispa era innegable. En segundo lugar, Ande ha hablado sobre la presión mediática que sufrió durante la relación. Ha contado cómo los paparazzi la perseguían, cómo los medios inventaban historias y cómo la constante exposición pública afectó su vida personal. Ha descrito este periodo como una época de gran estrés y ansiedad, donde la privacidad era un lujo que no podían permitirse. Entendemos a la perfección. Estar constantemente bajo el escrutinio público es algo agotador. Y más cuando se trata de una relación tan expuesta y con tanto seguimiento como la de ellos. En tercer lugar, Ande ha insinuado que hubo diferencias y conflictos con Kerem, pero sin entrar en detalles específicos. Ha dicho que como cualquier relación, la suya tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de dificultad. Ha hablado sobre la importancia del crecimiento personal y de aprender de las experiencias vividas. Esto nos da a entender que las cosas no fueron tan perfectas como algunos creían. Y es algo muy común en cualquier relación. En cuarto lugar, Ande ha dejado entrever que la ruptura fue dolorosa, pero necesaria. Ha hablado sobre la importancia de seguir adelante, de cerrar ciclos y de buscar la felicidad personal. Ha dado a entender que la relación con Kerem, aunque significativa, llegó a su fin de forma natural, y que ambos tomaron caminos separados para seguir adelante. Es una postura madura y respetuosa. Y ahora hablemos de las especulaciones que rodean a todo esto. Porque, por supuesto, el mundo de los fans no se ha quedado de brazos cruzados. Han surgido varias teorías sobre lo que realmente ocurrió entre Ande y Kerem. Una de las teorías más populares es que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura. Según esta teoría, la pareja no pudo soportar el asedio de los paparazzi y la constante intromisión en su vida privada. Esto, sumado a las exigencias de la fama y a las diferencias propias de cualquier relación, habría provocado el desgaste y, finalmente, la separación. Otra teoría sugiere que hubo terceras personas involucradas. Aunque no hay pruebas concretas, algunos fans han especulado sobre la existencia de romances secretos y de infidelidades. Esta teoría, por supuesto, ha generado mucha controversia y ha sido rechazada por la mayoría de los seguidores de Ande y Kerem. Una tercera teoría plantea que la incompatibilidad de caracteres fue el factor determinante. Según esta teoría, Ande y Kerem son personas muy diferentes, con distintas personalidades y aspiraciones. Con el tiempo, estas diferencias habrían generado tensiones y conflictos, haciendo imposible la continuidad de la relación. Y ahora, vamos a hablar de lo que esto significa para el futuro. ¿Qué le depara a Ande? ¿Y a Kerem? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Volverán a estar juntos en el futuro? En el caso de Ande parece que está enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Está trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y buscando la felicidad en su vida personal. Parece estar en un momento de gran crecimiento y de autodescubrimiento. En el caso de Kerem, también está centrado en su trabajo y en sus proyectos. Aunque es más reservado en cuanto a su vida personal, sabemos que está trabajando en nuevos papeles y que sigue cosechando éxitos en su carrera. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a coincidir en algún proyecto, la verdad es que nunca se sabe. El mundo del espectáculo es impredecible. Si la historia y las circunstancias lo permiten, es posible que volvamos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Y por supuesto, está la pregunta que todos nos hacemos: ¿volverán a estar juntos en el futuro? La respuesta es incierta. El tiempo lo dirá. Quizás en un futuro ambos estén listos para retomar el contacto y para darle una nueva oportunidad a su relación. Pero por ahora, cada uno está en su propio camino. Y por supuesto, el análisis no estaría completo sin mencionar la reacción de los fans. La comunidad de seguidores de Ande y Kerem ha estado dividida. Por un lado, están los que celebran las revelaciones de Ande y ven en ellas una señal de madurez y de valentía. Por otro lado, están los que se sienten decepcionados y sienten que se han roto sus ilusiones. Y por supuesto están los que simplemente quieren que Ande y Kerem sean felices, independientemente de si están juntos o no. En general, la reacción de los fans ha sido muy respetuosa. Han comprendido la necesidad de Ande de hablar sobre su pasado y han mostrado empatía por su situación. Aunque ha habido algunos comentarios negativos, la mayoría de los fans han expresado su apoyo a Ande y a Kerem. Y eso es todo por hoy.
Hemos desentrañado las revelaciones de Anne de Hercel sobre la serie de Kerem Bürsin. Hemos analizado sus declaraciones, hemos especulado sobre las posibles razones detrás de la ruptura y hemos debatido sobre el futuro de ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Anne? ¿Estaban de acuerdo con mis análisis? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle a me gusta si les gustó este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan enterarse de estas increíbles revelaciones. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.